Primero se hicieron llamar Círculos Bolivarianos desde el 2001 que se fundaron, prácticamente a los pocos meses de llegada a la Revolución Socialista. Y su intención, según los impulsores de esta idea, fue promover y llevar a las comunidades las ideas del entonces presidente Hugo Chávez. Pero con el tiempo ese dejó de ser su accionar. Empezaron a tener más participación, apoyo y logística, sobre todo en las protestas del 2002 y la salida temporal de Chávez del poder. A los círculos bolivarianos llegaron a conocerlos como los círculos del terror, y su función era ir todo lo que criticara o protestara contra el gobierno. Con el tiempo cambiaron a colectivos, pero básicamente con la misma estructura. De hecho, los círculos aún existen, pero con poca participación. El protagonismo quedó en manos de los colectivos. En estas imágenes de las protestas del 2014 en Maracaibo, se nota cómo trabajaron en coordinación colectivos y militares. En el estado Zulia su estructura era muy distinta. Tenían más presencia debido a que el chavismo no tenía los principales poderes en la región, gobernación y las alcaldías más representativas. Todo inició cuando llegó Giancarlo Di Martino a la alcaldía. Sí, el mismo alcalde que difundió canciones de la guerrilla y la apoyó abiertamente. Entrevistamos a dos exmiembros de esas agrupaciones criminales. Cambiamos sus nombres, voces y cubrimos aún más sus rostros. De ser identificados, su vida peligraría. Lo primero que preguntamos, ¿quién manda en los colectivos? Directamente alcaldes y gobernadores. Ellos son los propios, ellos son los que manejan la plata. Claro, y siempre mandan a sus secuaces, a los bajos mandos, pero ellos son los que mandaban. La orden era de ellos. Nos mandaban pues los líderes ya. Nos enviaban por gente pesada, nos equipaban con armas, motos, todo bien asegurado ya. Nos mandaban así en grupos de 20 por cada marcha de cada 5 metros y así. En ese tiempo era el alcalde de Maracaibo, cosa que también aplicaba el alcalde de San Francisco, Omar Prieto. Activó colectivos más violentos. Aquí en Maracaibo funciona de esta forma. Los líderes políticos llaman a uno, bueno, ellos dan una tarifa de pago y tenemos que servirles a ellos. Ellos buscan más que todo los que tienen moto, y los que no tienen moto, ellos localizan la moto y buscan el armamento. Muy adoctrinados, les daban charlas constantes debido a que los malos en esta película llamada Revolución Socialista eran quienes adversaban al gobierno, no Chávez en sí mismo. Él era el máximo líder a quien no dejaban gobernar. Para ellos, haciendo creer que ellos son los buenos. Y la oposición, que eran los que hacían las guarimbas, estaban perturbando al pueblo. Cuando en realidad lo que estaban era llamando la atención de que se nos estaba hundiendo cada día más. Y que gracias al gobierno y a su mala gestión, mucha gente ha muerto de hambre y mucha gente ha padecido. Este personaje, Ángela, manejó casi un batallón de estos colectivos. Ella estaba clara de quiénes conformaban las filas de su grupo. Somos gente sana, somos gente dañada, porque yo no busco gente sana, yo busco gente dañada para dañar a la gente sana, que se les reclama sus derechos. Un grupo grande que no tenía quien se le cruzara en su camino, ni la policía. De 200 para arriba, no manejaba 3, 4, siempre estaba armada como con 200 personas, donde eso me instó a seguir haciendo porque había billete por el medio. Claro, la necesidad te lleva a hacer cosas que a veces no quieres, porque a veces se nos salen los tiros y hay gente muerta y mucha gente inocente murió. El trabajo de ellos era sencillo, encargarse de neutralizar a toda costa cualquier tipo de concentración, protesta, manifestación, reunión en la que se hablara mal del gobierno de Chávez. Tenían toda una logística y equipos a disposición. Donde me decían derrumbarme una valla de Manuel Rosales y yo iba con un placer, porque para mí eso era como comerme una galleta con café con leche, facilito. Claro, manejaba 200 malandros. Vehículos, seguridad en las zonas periféricas donde accionaban. Tenían todo pensado al momento de llegar a cualquier lugar. Les decía, haz esto, tumba aquello, y lo hacían como autómatas. 2 buses, un 350, un 750 y una Hilux a la orden. Y nos tocó meternos en medio de una guarimba y salir, no sacamos armamento.
Para ese tiempo sacamos a los salserines, donde iban disfrazados de salserines, eran colectivos, pero disfrazados de salserines, y nos bajamos con machete, palo, a caerles a palo a todo ese poco de gente. Los salserines son los llamados trabajadores del barrido manual. Los colectivos se disfrazaban y usaban sus uniformes para pasar desapercibidos en el municipio San Francisco y por orden del alcalde de esa localidad, Omar Prieto. Se encargaron de acabar con protestas con violencia, inclusive en una oportunidad entraron a una iglesia y no les importó destruir su interior. Todo con tal de acabar con cualquier concentración. Para lograr captar a sus integrantes, desde un inicio usaron la crisis y el hambre. De hecho, aún lo hace. Todo empezó fue por necesidad en la casa, para querer ayudar a mi familia y todo eso, y a los hijos y esas cosas, los sobrinos. Pues había necesidad y me dieron la oportunidad de poder hacer eso y me iban a pagar con cierta plata de bolívares para mandarnos a derribar cualquier marcha de los opositores y eso, ¿verdad? La tesis de romper las piernas y luego ofrecer las muletas para caminar. Aquí se tiene el mejor ejemplo de eso. Así mismo operan. Les ofrecen en los barrios los servicios y beneficios que deberían garantizar como gobierno. Es muy difícil en el barrio, ya ni agua, no hay ni gas, nada de eso para los barrios, nada. Ahora en los barrios lo que hay es inseguridades. Mucho gobierno, o sea, gente inocente que pagan por otras personas que han hecho cosas malas y eso nos ayudó, eso nos impulsó como quien dice a rebelar. Con el tiempo empezaron a abrir los ojos y notar que en la película Revolución Socialista, los que se hacen llamar buenos no lo son tanto. Cuando empezaron a cuestionar órdenes y rehusarse a obedecer, bueno, les pasó lo mismo que a todos quienes adversan al chavismo. Empezaron a llevar mucho del daño que ellos ayudaron a infligir. Sí, nos empezaron a perseguir muy feo y, ¿cómo te explico? Ya como sabían cada quien donde vivía cada uno de nosotros, ya como no quisimos servirles a ellos más, se pusieron a enviarnos patrullas, todo, y tuvimos que, esconcharnos y esas cosas, ¿sí me entiendes? Ya después de huir por algunos meses y salir hasta de donde vivían, ahora regresaron muy bajo perfil. Recuerdan lo poco que duró su rebelión. Prácticamente nos usaron y nosotros con sus propias armas le vinimos encima. Ahora operan muy distinto. Ya fuera Chávez de la ecuación y entrando Maduro, el esquema que se aplicó con los colectivos fue el mismo. De hecho, aún más organizados. Claro, después de tantos años de planificar violencia, se hicieron más efectivos. Cuando Omar Prieto subió a la gobernación, la violencia que se vivió en San Francisco la diseminó por varios municipios de la región. Llegaban a las protestas y mientras unos tomaban el lugar, otros neutralizaban a quienes portaban celulares. Por esa razón, había pocas grabaciones durante ese periodo. Los colectivos, por los momentos, están y se activan en caso de ser necesario. La logística, el dinero, siempre llegan. Solo que ahora entran unos personajes que no estaban hace unos años atrás. Las bandas organizadas. Ellos también aportan lo que necesitan estos grupos políticos para favorecer a la revolución socialista. Y las elecciones del pasado 2021 fueron el mejor ejemplo de eso. Existe una especie de organización mixta integrada entre gobiernos chavistas instalados, bandas criminales y colectivos. En la actualidad, muchos colectivos cuidan hospitales y demás instituciones. En el hospital universitario están instalados. Y su función es evitar que se visibilice lo que pasa puertas adentro del hospital. Les importa poco realmente si hay robos o no en el interior de los centros de salud. Podríamos hablar de una especie de evolución hoy día. Vaya evolución, para el mal.